Buenas tardes, hermanos, que Dios os bendiga. Bienvenidos a nuestro culto de misiones. Espero que todos estéis muy bien y os espero que estéis preparados porque a lo largo de esta tarde vamos a aprender una nueva forma de hacer misiones, así que estad muy atentos porque además también vamos a estar viendo un viaje muy importante que ha hecho una hermana de nuestra iglesia, así que damos paso al culto de hoy y que Dios os bendiga mucho. Clamaré por un fuego que llueva sobre mí,
con un deseo que transforme mi interior en este honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy a mí. Desciende, Señor, desciende, desciende, desciende mi vida y eterna. Desciende, desciende, desciende hoy a mí. Manda lluvia, ventana y tardía, que
Buenas tardes, hermanos, y como nos ha dicho Olga, pues bienvenidos una vez más al culto de misiones. Y bueno, pues hoy vamos a aprender sobre otra de las estrategias misioneras y de trabajos que se pueden realizar en el campo misionero. Pero para recordar un poco, pues vamos a ver que nosotros ya estuvimos hablando sobre la educación, estuvimos hablando sobre trabajo social, sobre trabajo sanitario, estuvimos hablando también sobre las profesiones de transporte, en fin, la traducción bíblica. Hay muchísimos trabajos en los que se pueden realizar una vez en el campo, porque como ya sabemos, el reino de Dios es muy extenso y también las personas que
que viven en el mundo son de contextos socioculturales diferentes, y tenemos también muchas culturas, muchas maneras de ver la cultura aún mismo dentro del mismo país también muy diferente. Entonces pues se necesitan estrategias y trabajos muy variados. Pero antes que nada vamos a hacer un poco un guiño a nuestras infancias, bueno, a las infancias de las personas un poquito más jóvenes que yo, y vamos a ver un poquito como Dora la Exploradora. Me gustaría leeros 2 versículos y ahora a ver qué podemos pensar, ¿vale? Primer versículo está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, y Pablo dice en versículo 7 y 8, y dice: pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Luego sigue diciendo que en verdad pues podían pedirle dinero porque ellos también estaban trabajando para la obra de Dios y eso, ¿no? Pero bueno. Y después otro versículo que quiero que leamos está en Hechos, capítulo 18, también en el versículo 3. Y vale, pero vamos a leer también el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Y empieza diciendo: después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Y ahora dice: y Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Y bueno, como diría Dora la Exploradora, ¿qué podemos ver en estos versículos? ¿Qué ideas se nos vienen a la mente cuando leemos estas palabras de Pablo? Bueno, pues no voy a dejar mucho tiempo para responder porque yo no soy Dora, la verdad, pero estos versículos pues nos hablan un poco sobre el trabajo que tenía Pablo, de que Pablo iba a las diferentes ciudades y a las diferentes iglesias, y aparte de realizar su trabajo misionológico, su trabajo evangelístico en esas ciudades, pues también realizaba su trabajo. Y yo no sé si sabéis, pero vamos, lo hemos leído en Hechos, que Pablo se dedicaba a hacer carpas, a hacer tiendas de campaña. Es una profesión muy interesante porque, según hemos podido leer y eso, pues parece ser que gracias a esta profesión Pablo consiguió su nacionalidad romana de nacimiento. Porque esto es un breve inciso que hacemos, pero que es interesante. Pablo, cuando se enfrenta a las autoridades romanas, les dice y les echa en cara de que él es ciudadano romano de nacimiento. Y uno de los soldados romanos se sorprende porque a él le había costado mucho dinero. Entonces se cree que Pablo consigue esta nacionalidad porque su padre también, y a lo mejor su abuelo antes, también se dedicaban a ese oficio, a hacer carpas. Y claro, en una época en la que el Imperio Romano estaba en continua expansión y tenía guerras en casi todas sus fronteras y con muchísimos pueblos, pues las carpas eran muy necesarias porque es donde se ponían en los campamentos, para refugiar a los soldados, donde se hacían hospitales de campaña, en fin, lo típico que hacen falta para la guerra. Entonces, pues la familia de Pablo se dedicaba a vender carpas y a prestar este servicio al imperio. Entonces parece ser que en agradecimiento el Imperio Romano les dio la nacionalidad, y Pablo cuando nació pues ya era ciudadano romano porque su padre lo había conseguido antes. Entonces, esto es una pequeña curiosidad, pero que nos hace ver de que Pablo realmente pues era una persona muy trabajadora. Aparte también consiguieron mucho dinero con esto porque era un negocio que, claro, antiguamente en el mundo judío casi todo el mundo durante mucho tiempo se vivía en carpas, y luego también hacían falta carpas pues para los diferentes tenderetes, para la guerra, en fin, pues era un negocio que estaba bastante en alza. Y resulta que Aquila y Priscila pues también eran como Pablo, ¿no? O sea, eran hacedores de carpa. Hacedores de carpa que en inglés se llama tent makers. Eso, hacedores de carpa o de tiendas. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a hablar sobre una parte del ministerio misionero, que son los tent makers o misioneros biocupacionales. Quiere decir que misioneros que tienen 2 ocupaciones. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque tendemos a pensar de que el misionero solamente sale y trabaja en el campo misionero y es la iglesia la que lo sustenta y la que le paga. Pero también hay algunos misioneros que tienen
doble ocupación. Trabajan tanto para el ministerio y también trabajan para la iglesia. Lo que pasa que esto, o sea, trabajan para la iglesia y para y en plan realizando su función. Lo que pasa que esto es una cosa que no todo el mundo sabe llevarlo a bien. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Misioneros biocupacionales. Y esto, por ejemplo, vamos a ver un poquito pros y contras, ¿no? De lo que son los misioneros biocupacionales, pero que también son muy, muy interesantes. Hay muchísimos países donde, como cristianos, pues tú no puedes entrar con una visa religiosa y tú no puedes entrar para realizar un trabajo misionero. Bien porque el cristianismo esté perseguido en ese país y no sea religión mayoritaria y entonces no dan facilidades, o bien porque no esté bien visto que haya una persona que no trabaje, que no tenga un trabajo normal, ¿no? De lo que podemos llamar normal. Entonces, pues un misionero biocupacional es ahí a donde tiene su punto de apoyo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos que son, pienso que totalmente opuestos. Si nos vamos, por ejemplo, a países, no sé, de religión mayoritaria musulmana, pues podemos ver que hay muchos países donde han echado a los misioneros cristianos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro en el norte de África, donde hace unos años todos los misioneros que estaban allí con una visa religiosa pues tuvieron que salir. Y no solamente en los países musulmanes, sino por ejemplo en regiones de Latinoamérica que se trabaja con indígenas, pues hay algunos gobiernos que también han echado a los misioneros cristianos de las zonas indígenas, porque eso como que interfiere en su cultura y en su religión. ¿Qué pasa? Que entonces si tú eres allí un misionero que solamente te dedicas a trabajar en la obra, un misionero que solamente pues trabaja en la iglesia y no tiene una profesión, y tu visa es religioso, pues tienes que irte, que es lo que pasó en el norte de África. Pero decimos entonces pasa, en el norte de África ahora ya no hay misioneros, pues sí que hay varios. Hay varios porque son misioneros biocupacionales. Personas que trabajan por ejemplo, en las embajadas de sus países natales, o son personas que trabajan a lo mejor para una empresa extranjera o que trabajan para algún instituto de investigación. Entonces ellos tienen su visa de trabajo normal. Lo que pasa es que ellos tienen un ministerio misionero que ejercen después de su trabajo. Entonces es su trabajo, su puerta de entrada a esos países, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un misionero sueco o español que trabaje en la embajada en asuntos exteriores, pues puede, no sé muy bien cómo va eso en la carrera diplomática, pero irá a un país musulmán y entonces allí pues podrá ejercer de hecho hay varios ejemplos. O por ejemplo, por el contrario, tenemos los países occidentales que, bueno, como ya yo creo que me habéis escuchado hablar muchísimas veces, están en decadencia espiritual, donde también se necesitan misioneros, como todo lo que es Europa o Norteamérica, donde si tú no trabajas, si tú no tienes un trabajo, eres como, vienes a aprovecharte de nosotros, vienes a aprovecharte de nuestras buenas condiciones de vida. Entonces, pues mucha gente no te va a escuchar porque simplemente eres un vendehumo que vienes aquí a aprovecharte de nosotros poniendo por pretexto la religión. Entonces allí es sano que el misionero que vaya pues tenga un trabajo secular aparte de la iglesia, porque así le hace ver a la gente de que realmente no va allí para su beneficio propio, sino que va allí porque realmente ama el país y necesita y entiende que el país necesita de Dios, ¿no? Y bueno, esos son los beneficios, pero también se corre muchas veces el riesgo de ser como un llanero solitario, una persona que va a su bola y bueno, pues no tiene ningún tipo de... O sea, él se dirige su vida y su ministerio y punto. Pero eso realmente no encaja con la visión que nosotros como iglesia o nosotros como Asamblea de Dios en España tenemos para lo que es un trabajo misionero. Por tanto, un misionero biocupacional tiene un grandísimo trabajo, y yo pienso que a lo mejor un trabajo de preparación mucho más potente y mucho más enfocado que un misionero que no vaya a ser biocupacional. ¿Por qué? Porque el misionero biocupacional tiene que estar completamente preparado para su trabajo, para desempeñar su profesión, pero también tiene que estar preparado bíblica y teológicamente para poder desempeñar su labor misionera, su labor de ministerio. Entonces nos encontramos con otra cosa que también se puede confundir
como misionero biocupacional. Y es que se puede confundir como un misionero biocupacional un cristiano que se muda a otro país por trabajo. Eso realmente no es un misionero biocupacional, eso es un cristiano que se muda de país por trabajo, nada más. Tenemos el ejemplo de muchos inmigrantes que han llegado, por ejemplo, a España durante, no sé, ahora unos 20 o 25 años atrás, pues España ha tenido una gran oleada de inmigración de muchísimos países, ¿no? Y muchos de las personas que venís aquí a España, pues venís siendo cristianos. Y buscáis una iglesia porque realmente el cristiano entiende y necesita y sabe que necesita una iglesia para poder seguir con su vida cristiana. Pero eso no lo hace un misionero biocupacional, porque él tiene su trabajo y viene a su iglesia cuando puede y ya. De hecho, también vemos muchas veces como los inmigrantes que vienen o incluso cristianos españoles que se van a otros países donde terminan abandonando también la fe. Por tanto, su preparación teológica y bíblica no está preparada para ser un misionero biocupacional. Se puede trabajar en la iglesia, sí, pero eso no te hace misionero biocupacional. Porque el misionero biocupacional tiene una intencionalidad mucho más marcada. Tiene un ministerio que va a cumplir específicamente y es a donde va a trabajar. Y además tiene un bagaje y tiene un apoyo que viene por detrás de su iglesia y de su agencia enviadora. Que eso no es simplemente la carta que muchas veces llevamos o que nos traen sobre el pastor de su iglesia, en plan diciendo, pues fulanito de tal trabajaba en la iglesia nuestra y ha tenido que mudarse y bueno, pues ha hecho muchas cosas aquí, no sé qué. Vale, eso es una carta de referencia, pero no hablamos de eso. Hablamos de que el misionero biocupacional también tiene que rendirle cuenta a su pastor de su iglesia local y también tiene que rendir cuenta a su agencia misionera. No va a lo loco y también tiene que cumplir unas metas y unas estrategias. Y es a eso lo que vamos. Así, el siguiente punto sería establecer unas metas. Muchas veces un cristiano que se muda por trabajo, pues normalmente va a trabajar en la iglesia de alguna de las maneras en las que su tiempo les permita y no mucho más, ¿no? Pero sin embargo un misionero biocupacional tiene que establecer una meta, un objetivo y tiene que cumplir y tiene que ver que cada día y que en cada momento su trabajo se va cumpliendo y se va afianzando. Por tanto, nos vemos que tenemos aquí como un arma de doble filo. Porque puede ser muy fácil que tú dices, pues la vía rápida de salir como misionero es yo con mi trabajo cojo y me voy a otro país y yo ya soy misionero en ese país. Que parece una vía rápida, pero que realmente no podemos confundirnos en esto, sino que tenemos que tener muy claro que un misionero, o en este caso un evangelista transcultural, tiene detrás muchísima preparación bíblica, teológica, tiene que tener unas bases dogmáticas muy bien sentadas, y no cualquier persona que viene, como ya pienso que hemos repetido en los estudios que estamos haciendo en la iglesia sobre misiones, no cualquier persona que viene diciendo, yo soy misionero, es un misionero realmente, porque tenemos que ver su fruto, tenemos que ver el apoyo, tenemos que ver su respaldo y tenemos que ver también la autoridad que Dios le da a esa persona, ¿no? Que como ya las personas que estáis yendo a los estudios de los jueves, pues veréis que esa autoridad viene también de parte de Dios, pero también viene de la parte de la iglesia que lo sustenta, ¿no? Y con esto, pues hemos llegado al final de nuestra parte explicativa sobre misioneros biocupacionales y vamos a pasar a la siguiente parte, que es también importante porque es un viaje misionero a corto plazo que hizo nuestra hermana Leslie el mes pasado a Ceuta. Y eso no se puede confundir como un misionero biocupacional, porque muchas veces también se tiende a pensar de, bueno, pues yo trabajo en mi país aquí y hago viajes a corto plazo a otro sitio. Eso, y allí trabajo como misionero, ¿no? Eso es importante también y es necesario y también es una parte de los trabajos y de las estrategias misioneras que ya veremos más adelante, pero eso no es un misionero biocupacional. Pero bueno, espero que disfrutéis también del vídeo de nuestra hermana Leslie y que también pues podáis ver lo que se hace en un viaje a corto plazo y que os animéis también a participar. De hecho, tenemos un viaje a corto plazo muy interesante también a la ciudad de Melilla en un tiempo muy cercano, o sea que viene dentro de poco, que si queréis más información pues no tenéis más que venir al comité de misiones y nosotros os damos la información necesaria. Que el Señor os bendiga.
Rey de mi corazón, sé el monte al correr, la fuente al beber, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, Rey de mi corazón, sé mi viento a navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior y el eco en mi vivir, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, oh, bueno es Dios, oh, oh, bueno es Dios, oh, oh, bueno es Dios, Tú no me dejarás, no me dejarás caer. 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 No, no, no. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. No, no, no. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. 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 Bueno es Dios, oh, oh, bueno es Dios, oh, oh, bueno es Dios, oh, oh, bueno es Dios, No creas que ya no hay solución para tu situación, no, 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 porque Dios te ofrece una invitación a su corazón. Su bondad sobrepasa todo. Yeah. Ya no temas, no hay más excusas. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Siempre lo fue, siempre lo será. Yeah. Él es bueno, siempre bueno, nunca fallará. No, no. Nunca, nunca fallas. No, no.
Bueno, hermano, pues después de ver el vídeo, pues vamos a nuestra parte que solemos tener siempre, que es la parte de misioneros históricos, ¿no? Y hoy pues vamos a traer solamente un misionero, pero pienso que es un misionero muy interesante, al que pienso que casi todo el mundo conoce y del que hemos hablado, por lo menos yo he hablado muchísimo de él. Y este misionero es Pablo, San Pablo de Tarso. ¿Por qué en el Comité de Misión hemos querido hablar sobre Pablo en este culto? Bueno, pues porque Pablo, sí, además es como el misionero por antonomasia, ¿no? El que expandió la visión de la misión en el Nuevo Testamento, pero también es el gran ejemplo de misionero biocupacional y del que se coge, como ya he explicado al principio, se coge también el término en inglés, ¿no? Bueno, pues para así un poquito rápido, pues Pablo de Tarso nació en Tarso, de una familia judía, pero también tenía nacionalidad romana. Además, se ve que era como una familia que estaba bastante bien acomodada por su oficio de hacedores de tienda. Y también pues enviaron a Pablo cuando era jovencito a Jerusalén a que también pues estudiaras en las escuelas judías. ¿Qué hace de Pablo un personaje tan interesante? Bueno, pues porque él, al haber nacido en una ciudad como Tarso, que era una ciudad importante a nivel comercial, pues estaba rodeado de muchísimas culturas. No solamente allí había judíos, había romanos, había griegos, había muchísimas nacionalidades, también muchísimos idiomas. ¿Qué pasa? Que Pablo, pues, bueno, yo no sé si sería bilingüe o no, pero muy probablemente manejaba bastante bien. Por lo menos el griego y el arameo lo manejaba estupendamente, porque era con los idiomas que más se escuchaban en su ciudad y eran los idiomas en los que más se movía, ¿no? En los diferentes ámbitos de su vida, porque Pablo tenía por una parte la cultura judía, pero por otra parte también conocía mucho de la cultura griega, de todos los pensadores griegos, porque también se había criado en ese contexto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que Pablo estaba acostumbrado a vivir como bien, o sea, bien acomodadito, porque su familia pues se ve que tenía dinero. Y también Pablo era súper radical, como ya sabemos, en las leyes judías y eso. Entonces, pues Pablo también decide, aparte de tener su oficio como hacedor de tienda, pues también decide, pues, como avanza muchísimo en el judaísmo, ¿no? Y además lo vemos como que le pedía permiso a uno para ir a capturar a los cristianos, o sea que él era muy ferviente, ¿no? ¿Qué pasa? Que Pablo llega, se convierte y ahora pues como un todo en su vida cambia, pero claro, él ya tenía ese bagaje, por eso lo hace un misionero tan versátil, porque conocía varios idiomas, varias culturas y podía acercarse bien a otro tipo de personas, ¿no? Que a lo mejor otro tipo de, por ejemplo, otros apóstoles, otros discípulos, pues no podían llegar bien porque no tenían ese conocimiento sobre la cultura. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que hace interesante que Pablo también fuera hacedor de tiendas? O sea, fuera un misionero biocupacional. Pues eso le permitió, primero, poder llegar a muchísimos sitios y poder sostenerse sin necesidad de ser una carga para la iglesia local o para su iglesia madre. Que es por eso también que muchos misioneros que están en países occidentales donde el nivel de vida es más alto que por ejemplo aquí en España, pues el ser biocupacional pues te provee un dinero y unos fondos que a lo mejor tu iglesia o tu país no te puede proporcionar porque es un nivel de vida muy caro. Pues a Pablo también le pasaba eso. Para poder sostener su ministerio, él era hacedor de tiendas. Supongo también, o sea, se sabe que las iglesias en Jerusalén, en Antioquía, pues también le enviaban ofrenda, pero principalmente él se ponía a trabajar si le hacía falta dinero y trabajaba y vendía algunas tiendas y ya pues con eso se iba sosteniendo. ¿Qué pasa? Otra característica también de ser biocupacional, que a Pablo le vino también súper bien, es que al tener también una ocupación puedes llegar a otros niveles de la sociedad. Por ejemplo, a tus propios compañeros de gremio, ¿no? También Pablo pues llegaba y sabía muy bien dónde estaban los mercados, iba y hablaba también con los comerciantes, se movía de una manera diferente que un misionero que a lo mejor solamente trabaja en la iglesia y se mueve en ese contexto, ¿no? Pues Pablo iba un poquito más allá. Entonces eso era otro de los beneficios de ser misionero biocupacional, el tener fondos sin necesidad de ser una carga también para tu iglesia y el también poder llegar a muchísimas otras
muchísimas otras estamentos que no se llega fácilmente. Y también, bueno, pues Pablo, como todos sabemos, pues llegó a muchas partes del Imperio Romano y fue pues como plantando el Evangelio en muchísimos sitios, y por eso Pablo es tan importante a día de hoy, porque también él siembra las bases de lo que son también las misiones en general, ¿no? Y pienso que es un personaje muy interesante, pienso que es un personaje de los que tenemos mucho que aprender, y además es un personaje que sobre todo tenemos que aprender sobre su pasión que tenía por Cristo, porque una vez que Pablo conoce a Cristo, su vida cambia y él ya dice: yo venía de una familia rica, pero es que eso no me importa, o yo tenía mi trabajo, pero es que eso a mí ya no me importa, y a él lo único que le importaba era parecerse lo más posible a Cristo, ¿no? O sea, menguar él también para que crezca Cristo. Y yo creo que eso es una de las características que nosotros como cristianos pues también tenemos que perseguir. Aparte de que tengamos llamado misionero, o a lo mejor seamos misioneros ocupacionales y aprendamos de él de otras cosas, yo pienso que una de las cosas que más tenemos que aprender es ese, ¿no? Esa pasión que tenía por Cristo, que muchas veces a nosotros pues se nos olvida, o simplemente no somos capaces de reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí nuestro curso de misiones, y espero que hayáis podido aprender también un poquito sobre los diferentes ámbitos, y también pues podamos haber expandido nuestros conocimientos. Que el Señor os bendiga. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis podido adquirir todos los aprendizajes de todo lo que hemos visto hoy. Y no queremos terminar sin dar algunos anuncios. Recordaros que seguimos teniendo los jueves nuestro culto presencial a las 7:30 y los domingos a las 11:30, y seguimos por vía online los martes a las 7:30. Recordaros también que seguimos adelante con todas las medidas de seguridad y de higiene. Por favor, vamos a ser conscientes y vamos a ser cívicos los unos con los otros, vamos a cuidarnos, es la mejor manera de poder hacer frente a toda esta situación, y también es una manera de ser testimonio en esta sociedad. Así que vamos a ser conscientes y vamos a ser respetuosos los unos con los otros. Y también deciros que se va a hacer este año también el viaje a Melilla, la campaña solidaria, como todos los años, será del 8 al 11 de octubre, y si queréis más información pues podéis hablar con Jesús o con cualquier persona del comité de misiones para que os dé más información, y si queréis inscribiros. Y nada, que Dios os bendiga mucho y seguimos adelante con todo. Dios os bendiga.